buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Es un gusto verlo después de Amén. 15 días. Ahora hemos reunido. Aquí ven. Ah, no, lo agarra otra vez. ¿Cómo están? Y le pondré este comentario. Me da gusto verlo con mi esposa acá. Siento que la familia nuevamente vuelve a crecer. Amén. Es curioso, ¿no? Pero aquí en esta casa de Dios solamente 4 personas. Y como ustedes son multitud. Amén. Y quisiera realmente que todos los días acá en esta casa desayunáramos, almorzáramos, cenáramos. Me falta confianza. Una frijolada. No hay cosa más hermosa que compartir los alimentos en familia y compartir cosas al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo cuando estamos en la cosa de Dios, compartir las experiencias. Cuando estamos con mi esposa, mi hija. Con mi hija por lo general solamente en el desayuno, porque mi día pues con trabajo no sabemos. Pero cuando tenemos la oportunidad de poder estar juntos y compartir, la verdad que qué bien se siente estar en familia, ¿no? Como dice la palabra, habitar los hermanos juntos y en armonía. En ese momento parece que desaparecieran las diferencias, problemas, y solamente queremos estar bien y disfrutar el momento entre familia, compartir los alimentos que Dios nos ha dado y compartir sobre todo la palabra, ¿no? Ustedes han tenido una semana, pues, en la que se han banqueteado, han tenido palabra para todos los gustos, como se dice, para todos los gustos, ¿no? Y obviamente que yo me imagino que cada uno se ha quedado con alguna palabra que más le ha impactado, ¿no? Como el caso que contaba Jaime, ¿no? Y yo quisiera saber si corto nomás, si alguno de ustedes tiene también alguna palabra que lo haya impactado de alguna de las prédicas que han recibido. ¿Qué cosa han recibido? ¿Qué cosa les ha impactado? ¿Qué cosa los ha sellado ahí, no? Me gustaría escucharlos. Jonathan. Buenas noches. Algo que me encantó mucho fue la prédica del pastor Corson, porque me hizo avivar más, buscar la presencia de Dios y estar en esa comunión con el Espíritu Santo. Él hablaba de que actualmente se ha perdido mucho, pero que nosotros tenemos que tener ese anhelo de la presencia de Dios, esa zarza ardiendo con nosotros para nuestras generaciones, porque justamente dio el ejemplo de su hijo, y que la gloria postrera será mejor que la primera. Y ellos van a disfrutar de esa gloria que ha comenzado con nosotros. Amén. Líder, a mí también me impactó mucho eso porque, por ejemplo, yo he sido cristiana de niña, pero yo me aparté. Pero es muy importante lo que nosotros como padres podamos transmitir a los hijos, porque ese es el primer testimonio. Como no me acuerdo qué pastor dijo, pero dijo el ministerio más valioso es tu casa, ¿no? Entonces desde ahí comenzamos con la prédica, porque es sencillo venir y decir, hermanita, amén, amén, la hora acá, pero si en el día a día estamos alejando a nuestros hijos de la presencia de Dios, pues eso fue lo que a mí me... Amén. Sí, habló incluso de cómo ser un buen líder, ¿no? A veces nosotros no damos el ejemplo a nuestros discípulos, y eso es algo que nos marcó a muchos. Creo que muchos se sintieron hasta incómodos, porque fue sí, ha sido bien directo, o sea, incomodó mucho. A mí me gustó más de ese mismo pastor que dice mi esposo, Corson de Colombia.
me llamó bastante la atención, me gustó bastante esa parte cuando él habló sobre lo del pecado. Que muchas veces las personas ya normalizan el pecado. No dicen, no quieren decir esto es pecado porque no quiere que se ofenda a la persona, para que no se sienta mal. Y eso, wow, a nosotros por lo menos dijo, wow, nos quedamos así como que, wow, lo que estamos haciendo. O sea, siendo obediente a la palabra de Dios, porque estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. O sea, si Dios dice que esto es pecado, hay que decirlo. Así la persona se incomode, pero es Dios el que está mandando a hacerlo. Y eso nos gustó, bueno, de mi parte me gustó como bastante líderes, como que líderes. nos toca hacerlo. Que nos toca hacerlo y a veces los discípulos se quedan como que, bueno, porque lo quieren normalizar, como dijo él, un vinito, un pequeño, una copita nada más, ok, o sea, pero ya luego se sobrepasan a eso y ya ahí se pasa el pecado, o sea, eso claro. me gustó bastante, esa parte. Y también escuchaba el pastor Cash nos decía, ¿no? Que como él dio un ejemplo con respecto a su esposa, ¿no? Él habla bastante con ejemplos y en la forma de cómo llamar la atención de Dios, ¿no? No solamente, yo lo entendía así, no es solamente pedir, ¿no? Sino cómo podemos llamar la atención de Dios. No, él lo hizo con su esposa cuando él la andaba, por decir, la enamoraba, ¿no? Entonces, yo lo entendí así. No sé si el resto también lo entendió de esa manera. Y también del orden, ¿no? Cuando dijo el otro pastor, dijo que vamos a necesitar menos milagros cuando nosotros empecemos a poner en orden también nuestra vida. Y si ponemos en orden nuestra vida, yo creo que también lo tomo yo de esta manera, el Señor nos va a seguir bendiciendo, pero ya dentro de un orden, porque Dios se mueve en el orden, no en el desorden, ¿no? Es lo que también pude escuchar, me quedó, me enseñó. El líder sobre que nos ha mantenido escondidos, ¿no? Para prepararnos, entender que la iglesia ha estado oculta, ¿no? Y que es momento de que la iglesia se revele, se levante, ¿no? Y que lleve el mensaje y también sobre la edificación de toda su iglesia, la unificación del cuerpo de Cristo al hablar del manto, ¿no? De la estructuración de la iglesia, de la unificación de su iglesia, del cuerpo de Cristo para avanzar en la palabra. Muy bien. Yo creo que todos tienen alguna palabra que tú me contas algo que tienes algo que... A mí me gustó mucho lo que dijo Ronnie Olivera. Sinceramente no era uno de mis predicadores favoritos. A mí no me gusta mucho cuando la gente grita mucho, pero yo siempre he respetado el tema del principio de autoridad. Pero le oraba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué es lo que pasa con el que sé que viene de ti, pero yo quiero que me muestres si para mí, o sea, por qué yo no termino de hacer clic, porque todo lo que a nosotros nos incomoda, no dejarlo suelto, sino orarlo a Dios, ¿no? Entonces, pero fue tan tremendo porque fue con uno de los que más Dios me habló ese día. Y esa parte, ¿no? La parte del orden, de cómo a su círculo más cercano Jesús dejaba ver cómo él no estaba en el lugar del sepulcro, sino que él había dejado inclusive su lienzo puesto de una manera como para que solo los íntimos, su círculo íntimo, supiera que él no estaba allí y que él había resucitado, ¿no? Entonces me gustó eso y me gustó mucho la parte de no buscar la gloria y el poder, sino a la persona, que es a Jesús. Amén. 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 Y bueno, me gusta bastante con el libro. Bueno, personalmente les comento que
Ronald Oliveira no era tanto un favorito mío, ¿no? A pesar de que él habla mucho del tema profético y a mí siempre me ha interesado el tema profético. Pero en esta oportunidad sí me impactó con una palabra que él declaró. Y cuando él lo declaró, yo le pregunté a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando él dijo, si el río Nilo no te mató, el mar rojo no te detendrá? Amén. Amén. Y en ese momento que él declara esa palabra, yo le pregunto a Dios, le digo, Señor, ¿cuál viene a ser mi Nilo y cuál viene a ser mi mar rojo? Y en ese momento yo me respondo inmediatamente y me dice, tu Nilo fue tu pasado, tu pasado en la política, donde pudiste haber muerto y no moriste, porque yo te guardé. Wow, dice un eso, sí, es verdad. Y el mar rojo es lo que ahora en mi tiempo, en mi camino, bajo mi palabra, bajo mi dirección, tú vas a cruzar y van a poder conquistar y repartir la tierra que yo les he prometido. Amén. Cuando ustedes reciban una palabra, usted tiene que inmediatamente preguntar, Señor, esa palabra, ¿cómo es para mí? O sea, porque una cosa es, yo me apropio esa palabra, Señor, esa palabra es para mí. Muy bien, pero, Señor, ¿cómo la aplico? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo esa palabra, cómo se materializa en mí, ¿no? ¿Cómo se va a cumplir en mí? Cuando tú hagas eso, en ese momento Dios te va a dar las respuestas y te va a dar las estrategias. Amén. Y la verdad que para mí fue en ese momento impactante. Y esa palabra creo que es una de las, no tantas cosas que he escuchado, pero personalmente ha sido la que más me ha sellado. ¿No? Si el Nilo no te mató, el mar rojo no te detendrá. Amén. Amén. Y creo que todos hemos tenido un Nilo. Amén. Y estamos acá para cruzar el mar rojo. Amén. Amén. Parece que no la captaron. Todos hemos tenido un Nilo. ¿Quién se está escondiendo ahí? Pero todos hemos tenido un Nilo que ha sido nuestro pasado, las cosas que nos hayan pasado, eso ya quedó atrás. Ni siquiera tenemos que voltear a mirar. Nosotros solamente tenemos que mirar hacia adelante, siguiendo las indicaciones que Dios nos da. Amén. Amén. Y se ha hablado mucho también de las visiones, y eso es muy importante. Y una de las palabras que hoy día vamos a hablar justamente sobre las visiones y cómo tener visiones. Amén. Amén. Y cómo tener visiones. Cómo desarrollar lo que todos tenemos. No es que solamente 1, 2, 3, no. Dios nos ha escogido a todos. Estamos acá porque somos escogidos de Dios. Amén. Y si somos escogidos de Dios, Dios nos ha dado dones. Amén. Esos dones hay que desarrollarlos. Amén. 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 Vamos a la palabra con Ezequiel, el capítulo 1. Capítulo 1 de Ezequiel. Voy a agradecer que a la hora que comencemos a predicar, por favor, nadie se vaya al baño. Amén. Por favor, nadie se vaya al baño. Porque es un tema porque se interrumpe, y dos, porque hasta cuando se cierra la puerta se hace una bulla. ¿Ustedes saben quién está aquí ahorita? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le molestan los ruidos y los desórdenes. ¿Estamos, hermanos? Amén. Por favor. Nadie se para el baño. ¿Ok? Amén. Bueno. ¿Qué dice la palabra en Ezequiel 1? Comencemos con el versículo 1.
Dice la palabra, justamente, como dice el título, la visión de la gloria divina. Miren cómo empieza el título. Y ustedes se tienen que ubicar acá como si cada uno de ustedes fuera un Ezequiel. Amén. 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 Yo quiero que cada uno se ubique como si cada uno de ustedes fuera un Ezequiel. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra? ¿Alguien quiere leer? Amén. Cada uno lea un versículo. Yo leo el primero, ya me paré ya. Del 1 hasta el 5. ¿Sí o no? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por favor, pongan la máxima atención. Y pongan la máxima atención no solamente en su mente. Escuchen los demás. No solamente en su mente. Abran su corazón y preparen su espíritu. Amén. 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 Empieza. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Amén. Amén. ¿Quién continúa? A ver. El que está preparado se para y lee. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Amén. Amén. Continuamos. Y dice, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Continuamos? Amén. ¿Y próximo? Amén. Del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos. Muy bien. Hasta ahí que vamos a esa primera parte. Yo quiero que pongan atención. Miren, el primer versículo, ¿qué dice? Aconteció en el año 30. Ahí está, el profeta está descifrando los tiempos. Dice, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Está especificando el día y el mes y en el tiempo en el que se encontraba. Ahí está hablando de los tiempos. Ahora miren lo que viene acá, en este nuevo versículo. Dice, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En la primera parte que les he leído, diríamos el 1a, ¿habla de qué? De los tiempos. En la segunda parte, ¿de qué habla? No, ¿de dónde estaba? El lugar. No. Es que tienen que estar atentos. Porque usted tiene que desarrollar su discernimiento, hermanos. Tienen que estar atentos. Dice, en la segunda parte dice, estando yo en medio de los cautivos, Dirección. junto al río Quebar. Aquí está designando primero el lugar. Segundo, Identificando. En medio de quién estaba. con quiénes estaba. Con quiénes estaba. Y está especificando. ¿Con quiénes estaba acá? Dice. Con los cautivos. Con los cautivos. ¿Por qué vino Jesús? Con los cautivos. Por los perdidos. Por los derrotados. Por los fracasados. Por los angustiados. Por los desesperados. Por los enfermos. Por los drogadictos. Por aquellos que han perdido todo tipo de esperanza. ¿Dónde estaba el profeta? Estaba en medio de toda esa gente. ¿Y qué estaba haciendo el profeta? Estaba atento a la cosa de Dios. Quiero resaltarles que el contexto de este capítulo 1 está hablando de cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia.
el pueblo de Israel estaba cautivo en ese momento. O sea, estaban pasando un momento difícil. ¿De acuerdo? Estaban pasando un momento desalentador. Un momento duro para ellos. El pueblo de Israel era esclavo en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Pero miren, en medio de todo ese desaliento, de esa adversidad, de esa problemática que estaba viviendo todo el pueblo, los profetas estaban atentos. Los líderes estaban atentos. Amén. Amén. Los líderes. Amén. Amén. Los líderes estaban atentos. ¿Atentos a qué? A que Dios estaba hablando. Al mover de Dios. Porque sabían que Dios no los había abandonado a ellos. Que el pueblo de Israel estaba esclavo producto de sus pecados, de sus desobediencias. Dios permitió que ellos fueran esclavos por su desobediencia, por su rebeldía. Hoy día Dios nos hablaba en la mañana con mi esposa y decía, los voy a mandar a hablar con un pueblo duro de corazón, que no quieren escuchar ni obedecer mi palabra. Y voy a poner en sus frentes como diamantes para que puedan partir esos corazones. Dios está anticipándonos de algo que viene. Amén. ¿Ok? Usted sabe en el mundo que estamos viviendo. Conversaba con algunos hermanos, con siervos y otras personas de otras iglesias. Y me hablaban mucho, me ponían mucho, que inclusive ahora estaban ayudándose a preparar prédicas con la IA. Personalmente yo no estoy de acuerdo con eso. Escuchen, la IA puede tener mucha información. La IA te puede dar mucha información, mucho conocimiento, pero jamás te va a dar revelación porque el Espíritu Santo no está ahí. Amén. 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 La revelación es Personal. Es contigo. Es contigo. Dios te habla directamente. Amén. No habla a través de un conocimiento, a través de una máquina. No necesita esas máquinas. Amén. Dios te habla directamente cuando tú lo buscas, cuando estás atento. Amén. Amén. En medio de esa adversidad, dice la palabra, estando yo en medio de los cautivos, ¿dónde tenemos que estar nosotros? En medio de los cautivos. En medio de la gente necesitada, en medio de la gente angustiada, en medio de los enfermos, en medio de los desesperados, dándoles palabra, dándoles aliento, dándoles esperanza, no con nuestra palabra, Con la con la palabra palabra de de Dios. Dios. Amén. Amén. Porque esta es la que nos levanta, Amén. porque esta es la palabra que no se deja de cumplir. Amén. Porque lo que Él dice, Él lo hace. Amén. Amén. Entonces dice, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron inmediatamente. ¿Por qué se abrieron los cielos? Porque el profeta estaba atento en medio de la adversidad, con su corazón lleno de esperanza, sabiendo que Dios en cualquier momento se va a manifestar. Y nosotros tenemos que tener esa actitud. Amén. Que vamos a sentir la presencia de Dios. Amén. Que Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Que Dios va a hacer justicia en nuestras vidas. Que Dios nos va a levantar. Que Dios nos va a hablar. Que Dios nos va a consolar. Que Dios nos va a sanar. Amén. Que Dios nos va a redimir. Amén. Recuerden la última semana que hablamos a través del tema de sed. ¿Qué cosa dijimos? ¿Qué cosa iba a hacer Dios con nosotros? La restauración. Bueno, nunca creo que se ha acordado así. Tan. Usted tiene que estar atentos a la palabra. Miren, cada palabra que ustedes reciban, no es que hoy día la reciben, está bonito y la siguiente semana ya no se acuerda.
Y su promesa, oiga, la promesa tienen que tenerlo aquí en la mano. Aquí en la mano. Esta es la promesa que Dios me ha dado. Y entonces testigo, yo tengo, ¿cómo les puedo decir? Promesas de parte de Dios que me ha dado a través de visiones, a través de sueños, a través de palabras, que ha pasado un tiempo, pero que estoy atento todos los días. Y cada cosa que leo o me entero de algo, lo relaciono con mis sueños, lo relaciono con la palabra, lo relaciono con la visión, y estoy atento. Y le digo a mi esposa, ¿te acuerdas de tal sueño? ¿Te acuerdas de tal visión? Creo que este es el tiempo, que siento tambores. Creo que esas promesas se van a cumplir en este tiempo. Siento los pasos de Dios. Siento que Dios nos está preparando. Siento que Dios nos está dando parte, como diciendo, toma hijo, toma. Conténtate con esto por ahora, pero ándate preparando. Amén. Amén. Conténtate con esto por ahora. Ya llega el tiempo que te daré más. Amén. Amén. Por ahora, disfruta de lo que te doy. Disfruta de lo que tienes. Amén. Porque vienen mejores momentos. Amén. El pueblo de Israel tuvo que tomar agua de la peña. No había manantiales. Tuvieron que comer ¿qué? Maná del cielo. No había churrasco, no había tremendo bife, no había un pollo de la brasa. No había un cevichito como a mí me gusta, ¿no? Pero había para sustentarse. Y con eso bastaba para seguir adelante a la tierra prometida. Y nuestro camino es ese. Con lo que tenemos, con lo que Dios nos da por ahora, démosle la gloria a Dios. Amén. Amén. Confiados que vienen mejores momentos. Amén. Amén. Así es. Confiados que vienen mejores momentos. Amén. Que vienen. Amén. Amén. Y acá el profeta la anuncia y dice, y los cielos se abrirán. Y los cielos se abrirán. Amén. ¿Ustedes se han puesto a imaginar algún día? Yo creo que eso yo sí me imagino. ¿Qué pasa si un día el Señor agarre, pum, parte el cielo y se abre en dos y de repente todo lo que está tapando el cielo que no lo vemos de repente lo comenzamos a ver en ese momento? La pregunta es, ¿tendremos fuerza para podernos sostener de ver lo que podamos ver? ¿Tendremos la fortaleza para podernos sostener? ¿Ustedes se imaginan cómo realmente es el reino de los cielos en la presencia del Señor allá arriba? Yo le digo honestamente, con la justa hacemos leer lo que a veces nos dice acá, que las casas son de oro, que las calles son de oro. Esa es una partecita. Esa es la entrada. Yo recuerdo que a los 3 meses que yo recién me había convertido, ¿no? Tengo una consulta sobre lo que usted acaba de mencionar, sobre ver el reino de Dios. ¿Es posible verlo teniendo estos recipientes? Sabiendo que el reino de Dios es un mundo espiritual. Justamente de eso hablamos. O sea, el reino de Dios es espiritual. Pero en lo espiritual nosotros lo vamos a poder ver. Amén. Recipientes. No en lo natural. Lo físico no. Por eso viene la visión. Todo lo que vemos, todo lo que entendemos es en lo espíritu, es en lo espiritual. Amén. Todo lo que entendemos no es por nuestro conocimiento, es por el conocimiento. Escuchen esto bien, ¿ah? Todo lo que entendamos de la palabra no lo entendemos por nuestro conocimiento, sino por el conocimiento divino, el conocimiento de Dios, por la inteligencia divina, no nuestra propia inteligencia. Quiero que diferencien esa parte. Amén. Amén. Es igual que decir, por ejemplo,
Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un gobierno, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es tu nombre? Emilio. ¿Perdón? Emilio. Emilio. Nosotros como hijos de Dios reinamos o gobernamos ciertos lugares de parte de Dios. Un ejemplo que se me vino a la mente cuando tú preguntaste fue Daniel, cuando Daniel iba a ser echado al pozo de los leones. Y Daniel vio la gloria de Dios y creo que disfrutó parte de ese gobierno, no solamente cuando estuvo de alguna manera gobernando con Nabucodonosor, sino que cuando él fue echado a los pozos de los leones, él estuvo prácticamente en el espíritu. Aunque era de carne, él estuvo tanto tiempo orando de que él pudo en el espíritu ver cómo era sostenido por la mano de Dios. Eso es un tipo de gobierno. El reino de Dios se manifestó en la vida de Daniel cuando los leones no lo pudieron tocar. Amén. En el mundo espiritual, él ya había gobernado, ya había conquistado a esos leones. Correcto. Entonces, el reino de Dios, tú lo puedes llevar, tú puedes conquistar lugares para el reino de Dios con el poder de Dios. Amén. Daniel se movió en ese poder, por eso los leones no lo pudieron comer. Si Daniel hubiese estado en la carne, lo despedazaban en un ratito. Pero como él estuvo en el espíritu, los leones no lo pudieron tocar. Ese es el reino de Dios manifestado aquí en la tierra. Amén. Es un gobierno de Dios, ¿sí? ¿Sí? ¿Me entiendes? Claro, más o menos a lo que hace referencia es la simulación del reino de Dios en un mundo terrenal, ¿no? Es como una representación. Dios, de alguna manera, interfiere, se manifiesta ante ese líder. Y ese líder, de alguna manera, mediante sus visiones, pues llamémoslo así de esta manera, es una guía, y en la cual, mediante un proceso, claro, hace una representación de su reino aquí en la tierra. Pero mi pregunta fue, y es claro, estando en nuestros recipientes, carne y hueso, hablo de carne y hueso, no llegaría a ser posible, pero sí podría ser posible, claro, ya no estando ya vivos. El ejemplo que dio el líder es, llegado el momento, se abren los cielos y no estaríamos preparados para ver, ¿no?, todo ese mundo. En realidad no podríamos, y lo que veríamos sería algo físico, ¿no? Entonces no estaríamos preparados para ello, sí, pero no lo veríamos. Para resumir, ¿no? Bueno, continuando, decía, hay cosas que no lo entendemos en nuestro conocimiento ni en nuestra inteligencia, ¿estamos? Como también hay una diferencia en la sabiduría. Hay la sabiduría humana y la sabiduría divina, ¿de acuerdo? El ejemplo que puso mi esposa con respecto a Daniel. Daniel dormía con los leones. Y entonces ella tenía la capacidad de poder dormir entre la panza de los leones. La panza de los leones lo usaba como cabecera. Confiado que no lo iban a comer. Porque en ese momento Daniel estaba en el espíritu. Y los leones jamás podían ni oler ni comer el espíritu, porque los leones solamente pueden comer la carne. Daniel estaba preparado para eso. ¿Cuál es la clave acá? Daniel estaba preparado porque estaba en el espíritu. Y nosotros, lo que Dios nos pueda mostrar, siempre va a ser en el espíritu. Amén. Amén. En la carne. Miren, lo que usted dice, ok, pero se va a presentar en el espíritu, claro, si uno tiene una relación con Dios, si uno lee la Biblia. Porque si uno no lee, creo que así, no lee la Biblia, piensan de que sí, el Señor me ha hablado, pero en la Biblia, porque si no leen la Biblia, no es el Señor que les habla. Así fue Pastor Sexto. Líder, disculpe. Yo creo
que ahí está la pregunta, es que como ustedes están compenetrados, están siempre con la Biblia, ustedes sienten la presencia y usted líder, cuando usted a veces los cielos abiertos, usted le siente porque usted está en el espíritu ya junto con el líder. Entonces, algunos de nosotros no somos constantes en hacer nuestro devocional diario, entonces no podemos a veces llegar a lo que ustedes hablan, esa intimidad. a ese nivel, ¿no? Claro. Entonces, ahí creo que el joven, eso sí es nuevo de repente. No, yo creo que, bueno, yo siempre, antes de creer en Dios, me cuestionaba eso, ¿no? Es más, yo mismo me ponía en cuestión varias cosas para no creer en Dios y Dios siempre me las refutaba. Siempre sabía cómo refutármelas a través de mi esposa. Y una de las cosas, por ejemplo, de que aquí el varón consulta, ¿no? Es, bueno, en la Biblia podemos ver a diferentes personalidades que tuvieron la revelación de Dios, ¿no? Por ejemplo, Pablo tuvo la revelación de Dios, vio manifestarse justamente el reino de Dios aquí en la tierra, y así como él, ¿no? En el Apocalipsis también es una revelación, justamente porque Apocalipsis es revelación, pero las revelaciones no vienen de suerte, sino revelación viene de una intimidad con Dios. Es difícil explicar eso porque uno, quizás yo en mi carne en ese momento yo no entendía, ¿no? Pero cuando te vas metiendo con Dios vas entendiendo bastantes cosas que quizás para la mente humana, para la mente racional no tiene sentido. Pero cuando ya te metes con Dios descubres que lo racional en realidad para Dios no opera ahí en lo racional. Dios opera en lo sobrenatural. Y eso... Es curioso, discúlpame que te interrumpa, porque una de las oraciones de Jesús fue: venga a nosotros tu reino. O sea, y eso no es exclusivo. Eso es algo que Dios lo quiere hacer con cualquiera de nosotros. Amén. Que tenga el corazón dispuesto a acercarse a Dios. Amén. El problema es que hay mucho ruido, como conversábamos con mi esposo antes de bajar, hay mucho ruido externo y hay mucho ruido interno. Y eso no permite que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, porque para escuchar la voz de Dios, como dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, tenemos que estar en un momento de quietud para poder percibir la voz de Dios, porque ¿qué es lo primero que vas a escuchar? El ruido de lo que la gente habla. Eso es ruido. Lo que la gente habla es ruido. Vas a escuchar el sonido de los carros, ruido. Pero cuando tú estás quieto y comienzas a tomar atención, te olvidas del ruido externo que te dice, hay este problema, y te olvidas del ruido interno que dice, quiero alcanzar esto, quiero alcanzar lo otro, quiero lograr, y solamente te enfocas en la persona y te das el tiempo de estar tranquilo. Yo creo que ahí vamos a... Incluso creo que el mayor ruido líder es el de tu propio conocimiento, porque no te permite entrar en esa... Yo creo, varón, que si tú le oras a Dios, Dios te va a revelar grandes cosas. Porque son las preguntas que yo me hice durante muchos años. Vamos a continuar. Hay que enfocarnos en el tema porque creo que es un tema bellísimo. Recuerda de que Ezequiel es un profeta. Yo sé que Dios usa a nuestro líder como profeta. Y la revelación que hay hoy día de visiones no es cualquier cosa. Vamos a enfocarnos porque creo que estamos desviando. Sí. Está bien que la gente intervenga, claro. Está bien. Está bueno. Pero lo que tú acabas de decir es preciso. Sí, miren, yo sé que surgirían muchísimas preguntas de nuestra mente, inquietudes, pero como dice mi esposa, como decía Javier también, no nos desenfoquemos. Claro, amén. Porque este tema creo que sí, es muy importante para todos. Es muy importante para todos. Observaba todo lo que ha pasado este fin de semana, de los profetas, de los ungidos que han venido. Yo me ponía a pensar, Dios decía, si toda la multitud que está en la calle estuviera en el nivel de estos hombres, santo Dios, el infierno va a arder. El infierno va a arder.
¿Se imagina la cantidad de revelaciones que Dios haría a cada uno de nosotros? Sería una locura. Sería una locura. Pero miren, como decíamos con mi esposa siempre, ¿qué es lo que siempre les hemos dicho a nosotros? ¿Qué es lo que nos interesa a ustedes? Discernimiento. Yo ahora converso con una serie de personas de diferentes iglesias. Yo los escucho. Y tienen bastante conocimiento. Pero cuando nosotros hablamos, yo mismo noto la diferencia. Y yo mismo lo digo. Y es que ¿saben qué? Yo quiero que todos ustedes se enfoquen en eso porque donde ustedes vayan, ustedes van a hacer influencia. Amén. Y se los digo, ¿saben por qué? Guardando mi corazón. Porque ahora en las reuniones que yo estoy teniendo por otro lado, creo que estamos haciendo influencia. Amén. Para otros hermanos de otras iglesias. Amén. Que están viendo cosas y están entendiendo cosas y cada día quieren saber más. Y es como si estuviéramos llegando prácticamente a ¿cómo les digo? No a liderar, sino a enseñar, a inspirar, como dice mi esposa, esa es la palabra adecuada, a inspirar a otros que se han quedado ahí. Acá el pueblo de Dios estaba ¿qué? Cautivo. El resto estaba cautivo. Ezequiel no. Pero Ezequiel no. ¿Se dan cuenta de eso? Claro. El pueblo estaba cautivo. Muchos estaban llorando. Muchos estaban lamentando. Soltando su arpa. Muchos estaban sufriendo, quejándose de repente. Miren la vida que tenemos. Nosotros somos el pueblo. Dice que somos los hijos de Dios. Miren cómo estamos. Estos impíos nos han traído de esclavos. ¿Se imaginan cómo estaría el resto? ¿Se imaginan cómo estaba el resto, todo el pueblo? Pero este hombre no. Este hombre estaba atento. Porque él sabía que Dios, en primer lugar, no había abandonado a su pueblo. Amén. 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 En segundo lugar, que Dios en cualquier momento se iba a manifestar. Amén. Y Dios siempre llama en los momentos difíciles que pase pueblo, siempre llama a personas. Amén. Amén. Para usarlos. Amén. A su Y profeta. tenemos que estar nosotros preparados para que Amén. en algún momento Dios nos llame Amén. y nos mande a hacer algo. Amén. Están preparados para eso. Nuestros hijos estén preparados. Amén. Amén. Yo no sé, yo creo que es como si, siento que estamos hablando para cosas que vienen, que todavía no sabemos qué son. Amén. Pero que Dios nos dice, prepara a la gente. Prepara a mis hijos. Amén. Todos ellos tienen que estar listos, preparados. Como lo estuvo Ezequiel, como lo estuvieron muchos profetas, que estuvieron atentos, como lo estuvo Samuel, como lo estuvo Elías, Eliseo, y todos los profetas que aparecen en la Biblia. Todos estaban atentos. Algunos se quisieron rebelar, inclusive, porque decían, a mí no me parece Dios. ¿No te parece que te trae un peso? ¿Cómo lo va a ir a predicar ese pueblo impío, ese pueblo pecador? A mí no me parece. ¿Quién puede discutir la soberanía de Dios? ¿Quién puede discutir la soberanía de Dios? ¿Quién puede decir, Señor, eso a mí no me parece justo? ¿Quién puede discutirle de justicia a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Como dice Sandra, no nos alcanza. Ayer hablaba con mi esposa y decía, Jessica, mira la Biblia. Conversábamos con Dios. ¿Qué ser humano puede entender una milésima parte de todo lo que tú has escrito aquí, Señor? ¿Qué mente humana está preparada siquiera para entender la milésima parte de todo lo que está escrito aquí? No hay mente humana preparada para eso.
No hay mente humana. Yo mirábamos la Biblia y decíamos, ¿cuánta historia? ¿Cuánta inmensidad? Es el universo, miren esta, es el universo completo, es el infinito. Aquí está todo. Principio y fin. ¿Quién puede entenderlo todo? Dios. Bueno, obviamente Dios. Estoy hablando de las personas, ¿no? O sea, decíamos, ¿quién es que ser humano siquiera puede una milésima parte de todo lo que tú has escrito aquí, Señor? Para el hombre, para tu creación, para tus hijos. ¿Cuántas cosas aún faltan por hacer? ¿Cuántas cosas aún faltan por cumplirse? Y en eso tenemos que prepararnos. Amén. Amén. Estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos para estos tiempos. Dios nos está preparando para estos tiempos. Y escuchen bien. Y preparar a nuestros hijos para estos tiempos que vienen. Amén. Donde ya no estaremos nosotros. Correcto. Amén. 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 Así que, amados hermanos, volvemos al tema. Dice, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, nunca nos alejemos del pueblo de Dios. No solamente en lo físico, sino nunca dejemos de estar atentos a las necesidades del pueblo de Dios. Amén. Estar atentos a sus necesidades espirituales y darle de lo que ellos necesitan, de lo que Dios nos da, para que ellos Generosidad. Amén. Amén. Dice, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Entonces vi visiones de parte de Dios. Y vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Qué vino primero? La palabra. ¿Qué vino luego? La mano de Jehová. La mano de Jehová. Miren ese orden. ¿Qué vino primero? La palabra. ¿Qué vino luego? La mano de Jehová. Vuelvo a preguntar. ¿Qué vino primero? La palabra. ¿Qué vino después? La mano de Jehová. La mano poderosa. La que te protege. Amén. La que te levanta. Amén. La que te provee. Amén. Amén. La que te sana. Amén. La que te aparta. Amén. Amén. De todo mal. Amén. Amén. Y miré. Primero está hablando, aquí está hablando de Dios. Dice, y vino palabra de Jehová. Y vi sobre él la mano de Jehová. Y miré. Ahora el profeta dice, después de eso dice, y miré, yo miré. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente alrededor de un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Miren, en medio de ese fuego refulgente, dice, apareció un ser viviente. ¿Quién era? Dios. Amén. Dice, y en medio del fuego, algo que parecía como bronce, refulgente, en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. 1. Había en ellos semejanza de hombre. Primer rostro. Amén. 2. Bueno, luego dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. 4 caras, 4 alas, dice. 4 caras, 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y a sus 4
lados tenían mano de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4 y cara de buey. Y a la izquierda, en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. 4 caras. León. Primero hombre, luego dice león y buey y águila. Ahora vamos a ver qué significa cada cara. Está bueno, está bueno. Amén. Esto está bueno. Sí, está bueno, está. El Señor es tremendo. Cara de hombre. Somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Creación. La humanidad. Característica de la humanidad. Corazón. Amor. Característica de la humanidad. Aparte del amor. Es que somos seres creados por Dios para cumplir enseñorearse, ¿no? propósitos de parte de Dios. Amén. Cara de hombre, la humanidad entera. Ahí está sintetizado la humanidad completa. Punto 1. Punto 2. Cara de águila, la divinidad. La divinidad. Dios mismo. Cara de buey. El buey se caracteriza por qué? Fuerza. Por la fuerza. Porque es un animal de servicio que sirve. ¿No? Es un animal que se sacrifica. Aquí está sintetizado la presencia de Jesús con su sacrificio en la cruz. A pesar de ser buey, es fuerza, pero también al mismo tiempo es servicio. Jesús es servicio, vino a servir a la humanidad. Sacrificio, se vino a sacrificar por la humanidad. Amén. Amén. Y la última era León. el león. Sí, todos los que leemos algo respecto al león, siempre ¿con qué lo simbolizamos al león? Al rey. Rey. ¿Qué significa eso? La realeza. Aquí estamos hablando, en este caso, de la realeza divina. Pero quiero que vean algo. En los seres humanos, estos 4 rostros también se manifiestan en nosotros mismos. Amén. De acuerdo a los tiempos que vivimos. Amén. Amén. De acuerdo a lo que cada uno de nosotros hacemos. De acuerdo a nuestra comunión podamos tener cercana, mediana o lejana de Dios. Amén. Amén. Estos 4 rostros se manifiestan en cada uno de nosotros, pero Dios se lo muestra a Ezequiel en visión, porque así se presenta a él y así se manifiesta sobre la humanidad. Amén. Amén. Así se manifiesta sobre la humanidad. Usted tiene cara de águila. Mi esposa dice que yo tengo cara de águila. Porque Dios me hizo un poco con la nariz larga. En algún momento usted tiene también el rostro de buey. Porque usted es una persona que sirve. Es una persona de servicio, de sacrificio, de trabajo. El buey siempre se le razona también como un animal de trabajo, de ayuda, de fuerza. Es cuando a veces nosotros también, miren, a veces, y tenemos que ver qué es lo que tiene que predominar más en nosotros. La fuerza del buey, la del león, la del águila o la del hombre. Y eso nos toca a cada uno de nosotros hacernos como
como una evaluación delante de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el rostro que más se identifica con nosotros en este tiempo? ¿Y cómo nos gustaría que fuéramos más? Amén. ¿Cómo nos gustaría que fuéramos más? ¿Cómo nos gustaría que el rostro que más se desarrolle en nosotros? ¿La del águila? ¿La del león? ¿La del buey? ¿O siempre la del ser humano? Ya a veces creo acá que hay niveles. Porque ¿qué aparece primero? Dice el rostro de humano. De hombre. El primer nivel. Luego ¿qué aparece? León. No, el león. El león. El león viene a ser ¿qué? La realeza. Es decir, la autoridad, la estirpe de la que estamos hechos. ¿De quién descendemos nosotros? Del rey. ¿Y quién es el rey? El león de Judá. Amén. 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 Nosotros tenemos esa estirpe, esa descendencia. Por fe es que nosotros somos hijos de Dios. Amén. 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 Por fe somos hijos de Dios. Porque si lo dice su palabra y porque nosotros le creemos a su palabra. Amén. Entonces, aquí vemos que el primer nivel, ¿cuál es? El hombre. La de león. ¿El segundo cuál es? León. La de león. Dios nos hace recordar quiénes somos, de dónde descendemos. Amén. Real sacerdote. ¿Quiénes somos? ¿De dónde descendemos? Amén. ¿Cuál es el tercero? El buey. El Señor nos recuerda que tenemos que tener una capacidad de servicio, de sacrificio por los demás, como Jesús lo hizo por todos nosotros. ¿Y el cuarto cuál es? Águila. Miren el nivel: hombre, león, buey y lo más alto, la divinidad. El águila, Que vuela encima de la tormenta. que vuela alto, Encima de la tormenta. que todo lo mira, que pasa por encima de toda tormenta, ¿no? Que tiene un oído y un ojo que lo puede ver todo. Se renueva. Y es cierto. Se renueva. Y que se renueva cada vez. Dios se renueva en nosotros cada vez. Cada vez que nos desplumamos, que morimos a nuestra carne, como el águila. Cuando el águila se despluma, ¿qué está haciendo? Está muriendo su carne. Está muriendo su carne para tener una nueva cobertura. Una nueva cobertura. Amén. Entonces, dice, así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían su cuerpo. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Miren qué importante es. Esta última parte que les acabo de se lo repito, dice Y cada uno caminaba. y cada uno caminaba derecho. ¿Hacia atrás? Hacia adelante. Nunca mires hacia atrás. Ese es tu Nilo. Ese es tu Egipto. Que no te pudo vencer, que no te pudo matar. Amén. Amén. Y luego dice, hacia donde el Espíritu los movía. Amén. Amén. Cuando ya estás en ese nivel. Te mueves solo Cuando por estás en ese nivel. Emilio, un día vas a estar en el nivel de poderte mover conforme al Espíritu te va a guiar. Amén. Amén. Yo llegué peor que tu hijo. Yo llegué lleno de filosofía, lleno de teorías marxistas, materialismo, filosofías
que eran totalmente contradictorias con la fe de Dios. Y cuando me tocó estar la primera vez con un líder, que fue una mujer, yo le doy, bendigo a esta mujer, le doy las gracias a Dios por ella, porque fue mi primera líder que tuve. En esa época, antes te pude liderar también una mujer, cuando yo recién entré a la iglesia. Y me tuvo paciencia. ¿Saben por qué? Porque en plena prédica a la líder, yo la contradecía con toda la filosofía y conocimiento que tenía. Hasta que un día Dios me confrontó a mí. Y fue en mi cama. Y fue en mi cama. Y le doy gracias a Dios a mi esposo. Amén. Él también tuvo paciencia. Porque vos tuvo mucha paciencia. Porque mientras yo dormía plácidamente, a las 5 de la mañana ella estaba que lloraba, que crujía ahí delante de Dios. Y un día yo tuve la torpeza de decirle: Jessica, ¿por qué no me dejas dormir tranquilo? ¿Por qué te pones a orar aquí en este cuarto? Anda, hay otros cuartos allá, métete a otro cuarto y métete a orar ahí, pero por favor no hagas tuya acá que no me dejas dormir. Imagínense lo fresco que era. Pero hay algo que me pasó en ese momento. Yo le dije: ándate a orar allá y déjame dormir. Y agarré y pum, me tapé de esa cabeza, como diciendo: no quiero escucharte nada. En ese momento que me envolví en la sábana, ahí Dios me habló y me hizo temblar en ese momento y me dijo: ¿no ves cómo tu mujer está orando por ti? Levántate y ora. Así es. Fue tan duro en ese momento que sentí que me habían mandado una, pero así, con todo, ¿no? Y yo temblando, ¿sabes lo que hice? Porque todavía tenía orgullo, no me quería levantar, me decía: me va a ver ahora que voy a orar, se va a reír. ¿Sabes lo que hice? Todavía mi orgullo, ¿ah? Me rodé por la cama al otro lado de la cama, al otro lado y me tiré al suelo. Por abajo la mirada de ella. Ya te saliste con tu gusto. Pero en ese momento, que estaba en el suelo, yo le decía: pero Dios, yo no sé cómo orar. Yo no sé qué decir. Tú sabes cómo es mi vida, tú sabes en qué creer. Yo sí sé que tú existes, pero no te conozco, Dios, todavía no he tenido suerte de conocerte. Y me he dado cuenta que en ese momento había comenzado el tren a caminar. Y cuando menos pensé, estaba metido en oración así con todo, así. Al siguiente día estaba acá abajo orando, tirando el suelo orando, clamando. Nos echábamos con mi esposa acá 2-3 horas, hasta con mi maitecita que todavía estaba chica, danzándole al Señor aquella mañana. 2-3 horas todos los días. Me volví loco. Realmente loco por Cristo, como siempre decimos, ¿no? Y comenzamos. ¿Y qué creen que pasó? Comenzó la revelación de Dios, comenzó a darnos palabras, visiones, sueños, a orar por los enfermos se sanaban, venían acá los enfermos se sanaban. Decían: esto es una locura. Dios nos comenzó a mostrar su poder. Amén. Amén. Su grandeza. Amén. Y nos hizo ver para qué nos había llamado. Ahí recién comencé a entender por qué había dejado la política que tanto se buscaba. Y ahí recién comencé a comprender cosas. Ya, es que a veces nos tiene que pasar esa experiencia para que podamos entender las cosas de Dios, que a la primera no lo entendemos. Yo tengo mucho por qué agradecerle a Dios, hermanos, porque desde un principio Dios siempre nos mostró visiones, sueños que se han cumplido. Ya muchos se han cumplido, otros que son muy grandes, que todavía, como les decía al inicio, estamos esperando porque se van a cumplir. Amén. Pero ya están sonando, están pobres. Amén.
Ya están sonando tambores. Y yo le digo a ustedes que ustedes también, cosas que todavía no se han cumplido, no se habían cumplido, que los tiempos han ido pasando y que pareciera que se han olvidado esas cosas, ya no hay solución. Yo le digo, hemos escuchado que los tambores han comenzado ya a sonar. Han comenzado a sonar y cada día leemos cosas, vemos cosas que sincronizan con lo que Dios nos ha hablado, con lo que Dios nos ha mostrado y con los planes que Dios tiene. Hay grandes planes para nosotros, para todos nosotros. Hay planes con sus hijos ni lo saben. Amén. Sus hijos ni lo saben. Amén. Hay grandes para ellos. Amén. Amén. Sí. Yo jamás imaginé que un día iba a estar predicando la palabra. Jamás. Cuando fui político menos, yo me veía, siempre me veía hablando, dando discursos en las calles, en las plazas, dirigiendo marchas, preparando jóvenes para el futuro, ¿no? ¿Está preparando jóvenes aquí? Pero ahora estamos preparando ya generaciones para el Señor. Amén. ¿No? Nuestros hijos, miren, yo les puedo decir con mucha certeza, porque lo siento en mi corazón, como lo digo con mi esposa, nuestros hijos están asegurados. Amén. Nuestros hijos están asegurados. Ellos ni siquiera se imaginan. Ellos no lo saben. Pero están más asegurados que nosotros. Amén. Están más asegurados que nosotros. Miren la Biblia. Miren a Ruth, una viuda, sin hijos, sin esperanza. Dios le dio un esposo tremendo, que dio hijo, y de ahí salió una gran descendencia. Amén. ¿Tenía esperanza Ruth? ¿Alguien le da alguna esperanza? No. Ni su suegra le daba la esperanza. Es más, le decía, vete, busca a otro hombre, cásate. Pero no esperes nada de mí porque yo soy una mujer vieja, no puedo dar a luz. Y aún si diera, tú ya no lo podrías esperar. Noemí veía lo natural. Pero qué fe que tenía esa mujer, por Dios, qué fe que tenía. Tu Dios será mi Dios. Tu casa será mi casa, tu tierra será mi tierra. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Amén. Esa firmeza de ella, esa firmeza, ese corazón que tuvo para decirle, y esa fidelidad, ese agradecimiento, porque yo me pongo a pensar, la otra no era, se fue, esa no era, pues, ¿no? Se fue. Y Ruth habrá dicho, ¿cómo voy a abandonar a esta mujer que ya está vieja, sola, no tiene hijos, no tiene marido? ¿Dónde la voy a abandonar por acá? A mí me ha tocado acompañarla, la voy a acompañar hasta donde se vaya. Amén. Amén. Esa es la característica de una mujer de fe. Amén. Aquí cuántas Ruth ayer. Amén. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde quiera que vayas, yo estaré. Amén. Amén. Ahora somos lobos. Nosotros somos lobos. Por ahora vamos a dejar esto ahí, pero quiero que lo mediten, porque vamos a hacerlo tocando esa parte. Y quiero sobre todo, hermanos amados, que pongan en práctica. Les he puesto un ejemplo, ¿no? Les he puesto un ejemplo cuando recibí una palabra del profeta Ronnie, cuando dijo, si el Nilo no te pudo matar, En hebreo no hay vocales, el mar rojo no te da poder. ¿Qué hice yo, Señor? ¿Cómo lo aplico eso en mi vida? ¿Cómo lo aplico eso en mi vida? Usted tiene que la palabra inmediatamente decir, Señor, ¿cómo aplico esto en mi vida? Señor, esa palabra que estoy recibiendo, ¿cómo lo hago yo, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios te va a responder. Dios te va a dar las indicaciones. Escuchen esto. Dios siempre te da las estrategias, las indicaciones de lo que vas a hacer y cómo lo debes hacer. Amén. Nunca vas a estar solo. Amén. Siempre vas a tener la dirección
de parte de Dios. Amén, hermano. Vamos a orar.